Buenas tardes, doctora. Hoy día a nuestro grupo le ha tocado exponer sobre los signos vitales, que es el pulso arterial, la presión arterial, temperatura y frecuencia respiratoria. El grupo está conformado por Moyano Rojo Fátima, Tordoya Romero Coraima y Valdivieso Mariño Karen. Le doy pase a mi compañera Moyano. La frecuencia cardíaca mide la cantidad de veces que el corazón late en un minuto. Se expresa en latidos por minuto. La forma más utilizada para obtenerlo es mediante el pulso. El pulso es una onda de sangre creada por la contracción del ventrículo izquierdo del corazón. En general, la onda del pulso representa la cantidad de sangre que entra en las arterias con cada contracción ventricular. En una persona sana, el pulso es un reflejo del latido cardíaco, es decir, la frecuencia del pulso es la misma que la de las contracciones ventriculares del corazón. Sin embargo, en algunos tipos de enfermedad cardiovasculares, las frecuencias del latido cardíaco y del pulso pueden ser distintas. En estos casos, el profesional de salud debe valorar el latido cardíaco y el pulso periférico. El pulso periférico es el situado lejos del corazón, por ejemplo, el pulso radial. Existen factores que pueden influir en la frecuencia cardíaca, como la edad, el sexo, el ejercicio, la fiebre, los medicamentos, la deshidratación, el estrés, la posición corporal y la presencia de patologías. Los pulsos más buscados son el temporal, el carotidio, el axilar, el braquial, el radial, el femoral, el popliteo, el tibial, posterior, el pedio y por último el pulso apical, que se encuentra en el vértice del corazón. La valoración del pulso, se valora habitualmente en palpación o auscultación, para palpar todos los pulsos excepto el vértice del corazón se utiliza los pulpejos de los 3 dedos centrales. Además, se usa un reloj para poder controlar el tiempo y una hoja para llevar un registro. Los valores del pulso arterial se miden a partir del número de pulsaciones o latidos que ocurre en un minuto. La frecuencia cardíaca varía de acuerdo a diferentes factores, siendo el más importante la edad. En niños de 1 año, la frecuencia cardíaca oscila entre 80 a 160 latidos por minuto. En niños de 4 años, la frecuencia cardíaca oscila entre 80 a 120 latidos por minuto. En niños de 7 años, la frecuencia cardíaca oscila entre 70 a 110 latidos por minuto. En adolescentes, la frecuencia cardíaca oscila entre 60 a 100 latidos por minuto. En adulto joven sano en reposo, la frecuencia cardíaca oscila entre 60 a 100 latidos por minuto. Y en los ancianos, más de 70 años, la frecuencia cardíaca puede oscilar entre 55 a 90 latidos por minuto. Con nuestros 3 dedos, índice, medio y anular, debemos presionar con suavidad en la arteria radial, localizando el pulso y contamos durante unos 60 segundos. Con ayuda de nuestro reloj, y por último debemos de hacer las anotaciones.
En la presión arterial, esta es la medición de la presión que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias y la resistencia que ofrecen estas ante el pasaje de sangre que es impulsada desde el ventrículo izquierdo. También la contracción y relajación del ventricular determina la presión sistólica y la presión diastólica. Este se expresa en milímetros de mercurio. La presión arterial se divide en dos, en la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. En la presión arterial sistólica, esta es la máxima presión que ejerce la sangre como resultado de la contracción del ventrículo izquierdo, por lo tanto es la onda sanguínea más alta dentro de las arterias. Y en la presión diastólica, esta es la presión mínima de la sangre dentro de las arterias como resultado de la relajación. La presión arterial hay factores que afectan como la edad, sexo, raza, ejercicio, obesidad, el tabaquismo, el estrés, el dolor, medicamentos, variaciones diurnas y enfermedades. La presión arterial normal sistólica es menor a 130 y la presión arterial normal diastólica es menor a 85. En presión arterial limítrofe sistólica es de 130 a 139 y diastólica es de 85 a 89. En la categoría de hipertensión tenemos hipertensión nivel 1, sistólica es de 140 a 159 y hipertensión nivel 1, diastólica es de 90 a 99. Después tenemos hipertensión nivel 2, que es de 160 a 179 y nivel hipertensión nivel 2 diastólica, que es de 100 a 109. Hipertensión nivel 3 en sistólica es mayor o igual a 180 y en diastólica es mayor o igual a 110. En hipertensión sistólica aislada, este es mayor o igual a 140 y en diastólica vendría a ser menor a 90. El equipo necesario que utilizamos para medir la presión arterial es un estetoscopio y un tensiómetro. En el primer paso, como observamos, es localizar el pulso del paciente. Luego procederemos a colocarnos el estetoscopio y también a colocar el disco del estetoscopio donde localizamos el pulso. Luego de esto procederemos a colocar el brazalete con mucho cuidado y ajustamos. Luego pondremos el manómetro donde lo podremos observar. Luego también observamos que la válvula de la bombilla esté cerrada y luego apretamos la bomba rápidamente hasta que el manómetro indique que esté a 30 puntos por encima de la presión sistólica habitual del paciente. Luego dejaremos de apretar y abriremos la válvula de la bombilla para que el aire vaya saliendo lentamente y escucharemos con atención cuando escuchemos el primer latido del corazón. Esto quiere decir que es la presión sistólica y cuando escuchemos al último latido del corazón quiere decir que es la presión diastólica. Temperatura corporal. Esta representa lo que es el equilibrio entre la cantidad de calor producido por el cuerpo y la cantidad de calor perdido al ambiente. Y por lo general se va a medir en unidades de calor llamado grados centígrados. En los factores que afectan la producción de calor tenemos la edad, ejercicio, hormonas, fiebre, estrés, variaciones diurnas y ambiente. Bien, en el caso de tipos de temperatura, normalmente en el organismo podemos valorar dos tipos de temperatura corporal. Acá tenemos a la externa y la interna. La externa, o también conocido como la superficial, va a ser la temperatura que mantiene la piel, el tejido subcutáneo y la grasa, y esta se eleva o disminuye en respuesta al medio ambiente. En el caso de la interna o central, es la temperatura que mantiene los tejidos profundos del cuerpo, ya sea el cerebro, los grandes vasos, las vísceras, y es la que relativamente se mantiene en constante. En cuanto a las zonas de medición más comunes, tenemos la central y la superficial.
En la central va a estar lo que es el recto y la membrana timpánica, y en la superficial la oral, axilar y la piel. Cada uno de estos lugares tienen sus ventajas e inconvenientes. En cuanto a la clasificación, pues los términos utilizados para describir lo que son las alteraciones de la temperatura corporal van a ser la hipotermia, que es cuando es menor a 35,5 grados centígrados, el normal cuando es entre 36,5 a 37,5 grados centígrados, febrícula de 37,6 a 37,9 grados centígrados, fiebre cuando es mayor a 38 grados centígrados y la hiperpirexia cuando es mayor a 41,5 grados centígrados, y también tenemos la hipertermia, que es cuando es mayor a 37,5 grados centígrados, sumándole que el sistema de termorregulación del cuerpo no funciona correctamente. Y bueno, como bien sabemos, los termómetros son elementos que se utilizan para medir la temperatura, y entre los más usados se van a encontrar lo que son los digitales y los de mercurio. A continuación, daremos una breve explicación acerca de una medición de la temperatura axilar con un termómetro de mercurio a un adulto. Como primer paso tenemos lavarnos bien las manos. En el segundo paso, nosotros ya tenemos que reunir el equipo. En este caso tenemos el alcohol en gel, el termómetro y el algodón. El tercer paso es informar a nuestro paciente el procedimiento y colocarlo de una forma cómoda, ya sea de cúbito dorsal o sentado. El cuarto paso consiste en sostener el termómetro y observar si el nivel de mercurio está bajo 35 grados. Como paso número 5, colocaremos el bulbo del termómetro al centro de la axila y flexionaremos el antebrazo en el tórax. En el paso número 6 dejaremos el termómetro de 3 a 5 minutos y luego lo retiraremos para poder limpiarlo con un pedazo de algodón, así quitar el exceso de sudor del paciente. El paso número 7 consiste en leer el termómetro sosteniéndolo en la altura de los ojos. Como paso número 8 desinfectaremos el termómetro con alcohol en gel. Como paso número 9 realizamos nuevamente un lavado de manos y como el paso final registramos la temperatura del paciente.